Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, tengo un vídeo que creo que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de mis actrices favoritas. Estoy segura de que muchos de ustedes la conocen y la admiran tanto como yo. Estoy hablando nada más y nada menos que de la talentosísima Demet Özdemir. Y lo mejor de todo, es que vamos a adentrarnos en su pasado. Pero no solo en su pasado, sino en sus errores. ¿Listos para descubrir esos momentos que tal vez no sabías y que la convirtieron en la Demet que conocemos y amamos hoy? Prepárense para una inmersión total en la vida de esta estrella. Y antes de empezar, no puedo olvidarme de algo súper importante. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y estarás al día con todo el contenido que preparo con tanto cariño para ustedes. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y no olviden dejar su like si les gusta el vídeo. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Demet Özdemir, esa mujer que nos enamora con su sonrisa, su carisma y su increíble talento. Pero, ¿quién es Demet Özdemir detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guarda su pasado? ¿Y qué errores, sí, errores, ha cometido en su camino hacia el éxito? La verdad es que como todos nosotros, Demet es humana, y eso significa que ha tenido sus altibajos, sus momentos de gloria y por supuesto, sus momentos en los que las cosas no salieron como esperaba. Y es precisamente de esos momentos de los que vamos a hablar hoy. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de Demet es su origen humilde. Nació en Turquía, en una familia que aunque no era adinerada, le inculcó valores importantes, como la perseverancia y el trabajo duro. Quizás uno de sus errores iniciales, si podemos llamarlos así, fue la temprana edad en la que decidió perseguir sus sueños. Con tan solo 17 años, Demet dejó su ciudad natal y se mudó a Estambul en busca de oportunidades en el mundo del espectáculo. Imaginen la valentía de una jovencita dejando todo atrás para ir tras sus metas. Dejar la seguridad del hogar, la familiaridad de su entorno, y lanzarse a una ciudad enorme, con la esperanza de cumplir sus sueños. Esta decisión, en retrospectiva, demuestra una determinación inquebrantable y una ambición admirable. Sin embargo, también significó enfrentarse a una serie de desafíos que marcarían su camino. Esa determinación sin duda fue clave para su éxito, pero también la expuso a ciertas situaciones que con el tiempo, ella misma ha reconocido como desafíos. Por ejemplo, antes de convertirse en la estrella que conocemos, Demet trabajó como bailarina. Esto le abrió puertas, sí, pero también implicó lidiar con las exigencias de un mundo a veces implacable. En una entrevista, Demet confesó que en sus inicios tuvo que enfrentarse a la presión de encajar en ciertos estándares de belleza y a la necesidad de aceptar trabajos que, aunque le permitían mantenerse, no siempre eran lo que ella deseaba. Es un reflejo de cómo la industria puede, a veces, intentar moldear a los artistas a su antojo. La danza, aunque es una forma de arte bellísima, puede ser un camino arduo con una competencia feroz y una exigencia física y mental muy alta. La necesidad de mantener una imagen específica, la presión por cumplir ciertos cánones estéticos, y la inestabilidad laboral, son algunas de las dificultades que enfrentan los bailarines. Demet, al igual que muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo, tuvo que sortear estos obstáculos. El mundo del espectáculo, y especialmente la industria del entretenimiento en Turquía, es conocido por ser un terreno competitivo. La fama y el éxito no llegan fácilmente. Es un camino lleno de obstáculos donde la perseverancia y la resiliencia son cualidades indispensables. La historia de Demet nos muestra que incluso para las personas con talento y dedicación, el camino hacia el éxito puede estar lleno de momentos difíciles y decisiones complicadas. La búsqueda de oportunidades a menudo implica comprometerse con trabajos que no son ideales, pero que permiten ganar experiencia y construir una base sólida. Otro aspecto que a menudo se menciona al hablar del pasado de Demet son sus relaciones sentimentales. Los medios turcos siempre han estado muy pendientes de su vida personal, y ha habido varios romances que han acaparado titulares. Algunos de estos romances, como ella misma ha admitido, estuvieron marcados por la inmadurez y la impulsividad. En ocasiones la exposición mediática, la presión de la fama y quizás, la falta de experiencia, la llevaron a tomar decisiones que con el tiempo lamentaría.
Sin embargo, creo que estos tropiezos amorosos, lejos de ser errores en el sentido estricto de la palabra, fueron valiosas lecciones. Lecciones que la ayudaron a crecer, a madurar y a aprender a manejar su vida personal con mayor prudencia. Es inevitable que la vida personal de una celebridad sea objeto de escrutinio público. Los romances, las rupturas, los detalles íntimos, todo es noticia. La presión de los medios, la expectativa de los fans, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, pueden ser abrumadoras, especialmente para alguien joven y en ascenso. Demet, como muchos artistas, tuvo que aprender a lidiar con esta situación. Los romances en la juventud, a menudo están marcados por la intensidad, la pasión y, a veces, la inmadurez. Las decisiones se toman con el corazón, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Pero, como dice el dicho, de los errores se aprende. Cada relación, cada experiencia, incluso las que terminan mal, son oportunidades para crecer y evolucionar. Demet, a través de sus relaciones, aprendió a conocerse mejor, a entender qué es lo que realmente busca en una pareja, y a manejar su vida personal con mayor discreción y madurez. La exposición mediática, aunque a veces es negativa, también puede ser una lección valiosa. Aprender a proteger la privacidad, a establecer límites y a mantener una actitud positiva frente a la adversidad, son habilidades que Demet desarrolló con el tiempo. Un momento clave en la carrera de Demet fue su papel en la serie Zilek Kokusu, donde interpretó a Asl. Este fue su primer protagónico y la catapultó a la fama. Pero incluso después de ese éxito rotundo, Demet tuvo que enfrentarse a desafíos y críticas. Uno de los errores que ella misma ha reconocido fue tal vez haber priorizado la rapidez en su ascenso profesional sobre la cuidadosa selección de proyectos. En los primeros años de su carrera, Demet aceptó varios roles, y algunos de ellos, aunque le dieron visibilidad, no le permitieron explotar todo su potencial actoral. El éxito de Aroma a Fresa le abrió a Demet las puertas a nuevas oportunidades. Pero como suele suceder en la industria del entretenimiento, la presión por mantenerse vigente y por seguir creciendo puede llevar a tomar decisiones apresuradas. La tentación de aceptar cualquier proyecto con tal de no perder el ritmo es grande. Demet, al igual que muchos actores y actrices jóvenes, se encontró en esta encrucijada. Algunos de los roles que interpretó, aunque le permitieron ganar experiencia y consolidar su popularidad, no le permitieron demostrar todo su talento. La calidad de los guiones, la dirección de los proyectos y la oportunidad de interpretar personajes complejos y desafiantes son factores que influyen en el crecimiento de un actor. Demet, en retrospectiva, se dio cuenta de la importancia de ser selectiva, de elegir proyectos que realmente la apasionen y que le permitan mostrar su potencial. Esta lección fue fundamental para su carrera. En retrospectiva, Demet ha aprendido a ser más selectiva, a elegir proyectos que realmente la apasionen y que le permitan demostrar su talento. Esto lo pudimos notar en series como Erkencikus, donde interpretó a Sanem, un personaje que cautivó a audiencias de todo el mundo. Allí Demet no solo brilló por su actuación, sino también por su química con el actor Can Yaman. La serie fue un fenómeno, y su éxito les dio a ambos un reconocimiento internacional. La serie Erkencikus marcó un antes y un después en la carrera de Demet. El personaje de Sanem, una joven soñadora y llena de vida, le permitió demostrar su versatilidad actoral y conectar con el público a un nivel más profundo. La química con Can Yaman, que interpretó a Can Divit, fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo. El éxito de Erkencikus consolidó a Demet como una estrella internacional. A partir de ese momento, Demet se convirtió en un referente para muchos jóvenes actores y actrices. Su ejemplo demuestra que con trabajo duro, perseverancia y una buena selección de proyectos, es posible alcanzar el éxito y trascender fronteras. Otro punto importante en la vida de Demet es su relación con el trabajo. Ella es una persona muy trabajadora, muy dedicada y perfeccionista. A veces este afán por la perfección puede ser un arma de doble filo. En algunos momentos Demet ha reconocido haberse exigido demasiado a sí misma, sometiéndose a largas jornadas de trabajo y descuidando su bienestar personal. En una entrevista habló sobre la importancia de encontrar un equilibrio, de aprender a decir no y de priorizar su salud mental y física. El trabajo, la dedicación y el perfeccionismo son cualidades esenciales para cualquier persona que quiera alcanzar el éxito. Sin embargo, cuando estas cualidades se llevan al extremo,
pueden ser perjudiciales para la salud mental y física. Demet, como muchas personas que persiguen sus sueños, tuvo que aprender a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La industria del entretenimiento a menudo exige largas jornadas de trabajo, horarios irregulares y una presión constante por mantener una imagen impecable. Esto puede llevar al agotamiento, al estrés y, en algunos casos, a problemas de salud. Demet, al darse cuenta de esta situación, decidió tomar medidas para cuidar su bienestar. Aprendió a establecer límites, a decir no a proyectos que no le aportaban y a priorizar su salud mental y física. Esta lección es muy importante para todos nosotros. En un mundo donde el trabajo y la productividad son constantemente valorados, es fundamental recordar que la salud y el bienestar son lo más importante. Y precisamente esa capacidad de aprender, de crecer y de evolucionar es lo que más admiro de Demet. Ella no tiene miedo de mostrarse vulnerable, de admitir sus errores y de compartir sus experiencias. Esto la convierte en un ejemplo a seguir para muchas personas. No se esconde, no niega sus errores, sino que los utiliza como trampolín para seguir adelante. La vulnerabilidad, la honestidad y la capacidad de aprender de los errores son cualidades muy valiosas. Demet, al mostrarse tal como es, sin miedo a admitir sus fallos y a compartir sus experiencias, se ha ganado el cariño y el respeto de muchas personas. Su ejemplo demuestra que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La capacidad de ser vulnerable, de mostrar las debilidades, es un signo de fortaleza. Demet, al abrir su corazón, ha conectado con su público a un nivel más profundo. Su sinceridad y su autenticidad la convierten en un modelo a seguir para muchas mujeres y jóvenes que aspiran a triunfar en la vida. Un claro ejemplo de esto es su relación con la prensa y los medios de comunicación. Al principio de su carrera, Demet era más reservada y cautelosa. Con el tiempo aprendió a manejar la exposición mediática con mayor soltura, a expresar sus opiniones y a defender sus decisiones. Se ha convertido en una persona mucho más segura de sí misma, y eso se refleja en su trabajo y en su actitud. La relación con la prensa y los medios de comunicación es un aspecto crucial en la vida de una celebridad. La exposición mediática, si no se maneja adecuadamente, puede ser abrumadora. Los rumores, las críticas y la falta de privacidad son algunos de los desafíos que enfrentan los artistas. Demet, al principio de su carrera, era más reservada y cautelosa. Con el tiempo aprendió a manejar la situación con mayor soltura. Aprendió a expresar sus opiniones, a defender sus decisiones, y a mantener una actitud positiva frente a la adversidad. Esta transformación es admirable. Demet, al aprender a lidiar con la presión mediática, se ha convertido en una persona más segura de sí misma, más fuerte y más resiliente. Su ejemplo demuestra que con el tiempo y la experiencia, es posible aprender a controlar la narrativa, a proteger la privacidad y a mantener una imagen pública positiva. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de los errores de Demet Özdemir? Pues bien, yo creo que hay varias cosas importantes que podemos destacar. Primero, la importancia de la perseverancia y la constancia. Demet nunca se rindió a pesar de los obstáculos y las críticas. Siguió luchando por sus sueños y al final, logró alcanzar el éxito. La perseverancia es la clave del éxito. Demet, a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de las críticas, nunca se rindió. Siguió luchando por sus sueños con determinación y constancia. La persistencia es una cualidad esencial para alcanzar cualquier meta. Demet nos demuestra que con trabajo duro y perseverancia, es posible superar cualquier desafío. Segundo, la necesidad de aprender de los errores. Todos cometemos errores, pero lo importante es no quedarse estancados en ellos. Hay que analizarlos, aprender de ellos y seguir adelante. Los errores son parte de la vida. Todos cometemos errores, pero lo importante es no quedarse estancados en ellos. Hay que analizarlos, aprender de ellos y seguir adelante. Los errores son oportunidades para crecer y evolucionar. Demet, al admitir sus errores y al compartir sus experiencias, nos enseña a no tener miedo a equivocarnos. Nos enseña que lo importante es aprender de los errores y seguir adelante con más fuerza y determinación. Tercero, la importancia de la autenticidad. Demet siempre ha tratado de ser fiel a sí misma, de mostrarse tal como es. Y eso, sin duda, es algo que el público valora y admira.
La autenticidad es una cualidad que el público valora mucho. Demet, al ser fiel a sí misma, al mostrarse tal como es, ha logrado conectar con el público de una manera genuina. La sinceridad, la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida con los seguidores. Demet nos demuestra que ser auténtico es la mejor manera de ganarse el cariño y el respeto de los demás. Cuarto, la importancia de cuidar la salud mental y el bienestar personal. La fama y el éxito pueden ser abrumadores, por eso es fundamental encontrar un equilibrio y priorizar el cuidado de uno mismo. La fama y el éxito pueden ser abrumadores. Es fundamental encontrar un equilibrio y priorizar el cuidado de uno mismo. La salud mental y el bienestar personal son fundamentales para mantener una vida equilibrada y feliz. Demet, al hablar sobre la importancia de cuidar su salud mental, nos enseña a priorizar el bienestar. Nos enseña que es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y a no descuidar el cuidado de uno mismo. Y por último, la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te quieran. Demet siempre ha contado con el apoyo de su familia, sus amigos y sus seres queridos. Y ese apoyo ha sido fundamental para superar los momentos difíciles. Contar con el apoyo de personas que te quieren y te apoyan es fundamental. La familia, los amigos y los seres queridos son un pilar fundamental para superar los momentos difíciles. Demet, al tener el apoyo de su familia y sus amigos, ha logrado superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Nos enseña que el amor y el apoyo de las personas que nos rodean son un tesoro invaluable. Y bueno, hasta aquí llegamos con este viaje por el pasado de Demet Özdemir. Como ven, su camino no ha sido un camino de rosas, pero cada experiencia, cada error, cada acierto, la han convertido en la gran estrella que es hoy. Su historia es una inspiración, un testimonio de perseverancia, de valentía y de autenticidad. Su trayectoria nos enseña que con trabajo duro, con la capacidad de aprender de los errores, y con la fuerza para seguir adelante, es posible alcanzar los sueños y convertirse en la mejor versión de uno mismo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado inspirador. A mí personalmente me encanta hablar de la vida de las celebridades, de sus aciertos y de sus tropiezos, porque creo que todos podemos aprender algo de las experiencias de los demás. Analizar las trayectorias de figuras públicas como Demet Özdemir nos permite reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios sueños y sobre los obstáculos que enfrentamos en el camino. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Conocían estos detalles sobre la vida de Demet? ¿Qué les parecieron sus errores? ¿Qué lecciones se llevan de este vídeo? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún contenido nuevo. Si tienen alguna otra sugerencia de temas, personajes o historias que les gustaría que cubra, no duden en dejármela en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, de aciertos y errores, pero lo importante es seguir adelante, aprender de cada experiencia, y nunca perder la esperanza de alcanzar nuestros sueños. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Chao.